Hola, muy buenos días, tardes o noches. Aquí les traigo un nuevo capítulo de Un eco de venganza. Espero que les esté gustando hasta el momento. En este momento, Lucifer descubre que como que tiene unos huecos en su memoria. Y resulta que conoció a Alastor hace mucho tiempo. Un eco de venganza. Parte 2. Lucifer retrocedió un paso tambaleándose. Su habitual seguridad teatral había desaparecido, borrada por completo por la repentina y brutal claridad que irrumpió en su mente. Su voz flaqueó. Oh, mierda cielo ellos joder. Apenas podía articular una frase completa. No es que alguien pudiera oírlo por encima de los gritos que provenían de su demonio de la radio, Ángel. Cuando el último de los sellos celestiales se rompió, la mente de Alastor intentaba, lenta y frenéticamente, recomponerse y volver a su sitio. Pero, como una cadena oxidada, seguía desmoronándose bajo la presión. Y mientras su mente se hacía añicos, el cuerpo de Alastor reaccionaba violentamente. ¿Acaso conocía otra forma de hacerlo? Se dobló de dolor, la sangre brotaba a borbotones de su nariz en un repentino y espantoso torrente. El rojo oscuro salpicó el suelo de madera, seguido de una tos ahogada mientras más sangre salía de su boca, manchando sus dientes y labios amarillentos. Alastor. Alastor podía percibir movimiento a su alrededor. Manos. Presión. Algo sólido lo sostenía, impidiendo que se inclinara hacia adelante, que se ahogara en su propia sangre. Pero todo se sentía tan lejano, tan irreal, como si le estuviera sucediendo a otra persona. El dolor lo consumía por completo. Sentía como si su cráneo se estuviera partiendo. ¿Le dispararon en la cabeza otra vez? La idea le llegó de repente, brillante, estúpida y aterradora. Por un instante, solo existió eso. El disparo, el impacto, la repentina y terrible claridad que llegó justo antes del final. Se preparó instintivamente para los perros que siempre seguían la bala. Se le cortó la respiración, los músculos se le tensaron mientras su cuerpo se preparaba para los dientes, el peso y el desgarro de la carne. Pero no hubo ladridos. Nada de gruñidos. No hay sonidos de patas. Solo manos. Demasiadas manos. Sujetándolo. ¿Dónde están los perros? Pensó. ¿Por qué no los oigo? Entonces su mente se hizo añicos. Los recuerdos volvieron a su sitio sin orden ni piedad. Luz, ley, alas, juicio. Se amontonaban sobre el miedo, el hambre y el pecado humanos, sobre el fuego, los pactos y el derramamiento de sangre del infierno, aplastándolo bajo la absoluta imposibilidad de todo aquello. Demasiado. Muchísimo, muchísimo más. Lo sujetaba por un lado, Ángel Dust por el otro, ambos forcejeando para evitar que se estrellara la cara contra el suelo. No eran lo suficientemente fuertes, en realidad, y cuando la columna de Alastor se arqueó violentamente, apretaron el agarre por puro instinto, intentando obligarlo a quedarse quieto. No tenían ni idea de lo que estaba pasando. No tenían ni idea de qué hacer. Alastor los sintió entonces. Los sintió de verdad. Sus manos indeseadas se presionaron contra su pecho. Sus hombros. Su espalda. El ardor bajo sus omóplatos se intensificó, se volvió más agudo, como algo vivo que intentaba abrirse paso a salpasos. Y su mente lo distorsionó. Las manos ya no eran manos. Eran cuchillos. Frías. Precisas. Se clavaban, tallaban, cortaban. Le arrancaban algo que no debería existir, que había estado enterrado por alguna razón. Podía sentir los bordes, podía sentirlos deslizándose entre el músculo y el hueso. ¿Por qué tenían cuchillos? No, no, sugirió su mente convulsa, no cuchillos, perros. Oh. Aquí están. Aquí vienen. Eso es todo este dolor. Por eso lo estaban sujetando. Intentó forcejear, el pánico le recorría las venas, pero su cuerpo no le respondía. Aún no podía oírlos, pero sabía lo que venía después. Tenían que estar allí, ¿verdad? Recordaba los dientes desgarrándolo, recordaba el peso, el sonido que había emitido cuando lo despedazaron. No, intentó decir, pero le salió la voz entrecortada y ahogada en sangre. No dejes. Sentía la espalda ardiendo como si se la estuvieran desgarrando, y su mente se derrumbó hacia adentro, atrapada entre cuchillos, perros y alas que se habían consumido por el fuego. Pero las manos lo sujetaron con firmeza mientras los afilados dientes lo despedazaban. Ángel maldijo entre dientes e intentó inclinar la cabeza de Alastor hacia atrás, lo justo para evitar que se ahogara. Su respiración era anormal, húmeda, entrecortada, aterradora. Ángel miró desesperadamente a los demás, con el pánico reflejado en su rostro. Mierda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo, ¿no?
Charlie estaba arrodillada frente a Alastor, con las manos suspendidas en el aire, como si temiera que se hiciera añicos si lo tocaba. Sus ojos recorrían frenéticamente la sangre, los temblores, la forma en que él parecía no poder dejar de encogerse sobre sí mismo. Entonces levantó la vista, buscando a su padre. Lucifer se encontraba a unos pasos de distancia, paralizado. Su rostro se había puesto blanco. «Papá», dijo Charlie con la voz quebrada. «Tú, tienes que ayudarlo. Hay tanta sangre». Se tapó la boca con la mano, sintiendo náuseas. Baggy se acercó al instante, sujetándola del brazo y frotándole la manga con pequeños círculos para tranquilizarla. Us levantó la vista desde donde sostenía a Alastor a medias, con los ojos ardientes. «¿Qué le hiciste?», gruñó. «Sabía que odiabas a ese tipo, pero, mierda. Yo no hice esto», espetó Lucifer, con un pánico agudo y desagradable en la voz, mientras miraba alternativamente a Us y a Charlie. «Te lo juro, yo». Alastor se rió. Débil. Histérico. Apenas lúcido. Sangre burbujeando en su boca. Todas las cabezas se giraron hacia él. «Vamos, Usker», jadeó, con la sangre goteando libremente por su barbilla. «No le des todo el crédito». La estática estalló hacia afuera. Todas las radios del hotel cobraron vida a la vez, el sonido resonando por los pasillos, tal vez por todo el infierno, mientras otra oleada lo recorría. Energía sagrada, enterrada durante mucho tiempo y violentamente despertada, inundó su sistema. El fuego infernal la encontró de frente. El choque lo desgarró, desgarrando carne, huesos, músculos, estructuras que jamás debieron albergar ambas fuerzas a la vez. Gritó de nuevo, encorvándose hacia adelante, sus astas raspando el suelo mientras sus brazos se envolvían alrededor de su torso. Imágenes irrumpieron en la mente de Lucifer sin previo aviso. No era el infierno. No era fuego. Era luz. Una inmensa cámara blanca se alzaba a su alrededor, de una altura descomunal, con pilares grabados con escrituras más antiguas que el lenguaje mismo. Aquello no era una sala de reuniones. No había mesa. Ni tronos. En el centro se erguía una jaula, metal y frío, y en su interior, arrodillado con la cabeza inclinada, se encontraba un joven ángel. Lucifer retrocedió tambaleándose un paso, y el aire se le escapó del pecho en una exhalación seca y entrecortada. Ese no era su recuerdo. «No», susurró. «No, eso es». Charlie le agarró el brazo. «Papá. ¿Qué pasa?». Lucifer negó con la cabeza, con las manos temblorosas mientras la visión se fragmentaba, y otro recuerdo afloró. Este era más claro. Más cálido. Este era suyo. Estaba seguro de ello. Risas que resonaban en los pasillos del cielo. Largos paseos bajo una luz infinita. Una presencia a su lado. Le resultaba familiar. Seguro. Alguien curioso. Alguien cuyas preguntas a Lucifer le gustaba responder. Su voz se apagó, apenas un suspiro. Lo conocía. La sala quedó en silencio. «Te conocía», dijo Lucifer, volviendo la mirada a la figura que sangraba en el suelo. Alastor dejó escapar un sonido débil y entrecortado. Lucifer dio un paso al frente sin darse cuenta, con los ojos ardiendo. «No eras un arma», dijo, con la voz temblorosa por la furia y la incredulidad. Su mirada se posó en la sangre que empapaba la alfombra. «Eras su verdugo, pero, no de esa manera. No. Eras un juez. Un observador». Apretó la mandíbula. «Confiaban en ti». «Mierda». La voz de Ángel Dust resonó por todo el hotel. El rey se pasó una mano por la cara, mientras los recuerdos se frotaban dolorosamente contra huecos que no deberían existir. «Recuerdo haber oído susurros», admitió Lucifer. «Otros ángeles hablando de una idea. Enviar a uno de los nuestros allí abajo. Para observar. Para comprender a la humanidad desde dentro». Se burló débilmente. «Nunca me involucré. No quería formar parte de los experimentos del cielo». Su respiración se entrecortó. «Y entonces caí». Su voz se apagó. Y nunca más volví a pensar en ello. Lucifer miró a Alastor, lo miró fijamente, y algo dentro de su pecho se retorció violentamente. «¿Cómo pude olvidarte?», susurró. La palabra le salió sin que la buscara, cargada de una pena que aún no comprendía. «Éramos amigos. Amigos». La palabra resonó como un mal chiste, uno que el propio Alastor había contado tantas veces que todos habían aprendido a reírse con él. Amigos. Ja. Alastor no tenía amigos. Nunca los había tenido. Lo decía sin rodeos, incluso con alegría. En el infierno no había amigos. Solo influencia. Entretenimiento. Supervivencia. Tratos, poder y sonrisas interminables. Era una regla por la que se regía. Una que él mismo impuso.
Y todos habían aceptado eso de él, en su mayoría. Pero esa regla tenía un fallo, una fisura casi imperceptible que la mayoría jamás se había planteado examinar. Principalmente porque nadie sabía que existía. Él no había estado en el infierno cuando conoció a Lucifer, ¿verdad? Todavía no había sido un demonio. No había aprendido el lenguaje de los contratos y la crueldad, el de nunca dejar que nadie se acercara lo suficiente como para importarle. La regla no existía entonces. Era imposible que existiera, lo cual planteaba una pregunta mucho más incómoda. ¿Y si la regla no fuera sabiduría en absoluto? ¿Y si fuera una cicatriz? ¿Y si fuera algo aprendido a la fuerza? Antes del infierno, antes de la sangre, la estática de la radio y los contratos. Algo grabado en él por el mismo cielo. Una lección impartida con tanta profundidad que, incluso después de todo en lo que se convirtió, su esencia permaneció. No te encariñes. No confíes. No lo llames amistad. Porque la última vez que lo hizo, lo encerraron en una jaula. Lo obligaron a abandonar su hogar. Lo obligaron a volver a la realidad. Lo borraron de la memoria. Lo destrozaron y lo dejaron desangrarse. Y tal vez, en el fondo, alguna parte de Alastor siempre lo había recordado. Baghi miró fijamente a Lucifer, con el rostro pálido. ¿También te borraron la memoria a ti? Lucifer abrió la boca. La cerró de nuevo. Apretó la mandíbula. No me extrañaría, dijo en voz baja, con un tono amargo y antiguo. Ángel dejó escapar un suspiro hueco. Quiero decir, ¿nos sorprende? Es prácticamente toda su imagen de marca. Nadie se rió. Charlie tragó saliva con dificultad. Su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos. Entonces, ¿qué le está pasando ahora? Lucifer volvió a mirar a Alastor, y esa visión casi lo desmoralizó. Por un instante, no vio al demonio ensangrentado acurrucado en el suelo. Volvió a ver al ángel. Sus alas brillantes, su amplia sonrisa. Su pequeño cuerpo arrodillado sobre la fría piedra bajo una luz infinita. Espalda recta. Esperando a que le dijeran qué se esperaba de él. ¿Cómo es posible que se trate del mismo ser? Esta es la restauración, dijo Lucifer en voz baja. O lo intenta. Esto siempre estuvo destinado a suceder. Sus manos se cerraron en puños. Pero no así. Nunca así. El cielo debía guiarla. Anclarla. Su voz se quebró, apenas. Que él bajara aquí y se convirtiera en un demonio. Joder, que se convirtiera en un señor supremo nunca se tuvo en cuenta. Esto, señaló la figura ensangrentada y temblorosa en el suelo, esto es lo que su cuerpo debe creer que es la restauración. El cielo y el infierno nunca debieron coexistir en un solo cuerpo. Su cuerpo ya no entiende lo que se supone que debe ser. Varias parejas de ojos se dirigieron instintivamente hacia Charlie. Ella se dio cuenta. Claro que sí. Al fin y al cabo, era una princesa del infierno con el cielo en la sangre. Respiró hondo para tranquilizarse. Alastor jadeó, su visión se nubló mientras el dolor se intensificaba. Le ardía la espalda. Podía sentir algo moviéndose bajo su piel. Ligamentos desgarrados. Músculos estirados hasta el límite de su resistencia. Toda esta charla, susurró con voz ronca, entrecortada por la estática, es fascinante, queridos, pero debo insistir, pero la habitación estalló con estática de radio. Las luces parpadearon violentamente. Todos se taparon los oídos. Con los oídos aún zumbando, Charlie contempló la patética figura en el suelo. El gran e infame demonio de la radio del infierno, reducido a un tembloroso y sangriento desastre en el suelo de su hotel. Su voz tembló. ¿Y ahora qué hacemos? Lucifer la miró. Su hija, la luz de su vida, y por una vez, el rey del infierno no tenía nada. Ni bromas. Ni evasivas arrogantes. Ni canciones preparadas entre bastidores. Su expresión era tensa, furiosa de una manera silenciosa y peligrosa. Toda su realidad se había fracturado. Siempre había sabido que el cielo era cruel. Hipócrita. Dispuesto a retorcer cualquier verdad para su propio beneficio. Pero esto... ¿Cómo pudieron borrar a alguien de una forma tan completa? ¿Y encima a uno de los suyos? ¿Cómo pudieron hacer que él, un hijo de Dios, olvidara algo así? ¿Por qué lo borrarían sin más? Necesitamos al cielo, dijo lentamente, con un sabor amargo. Concretamente, necesitamos que terminen lo que empezaron. La sala estalló en júbilo. Vaya, qué ironía. Espetó Usk. ¿Preguntarle al cielo? Sí, ¿y cómo te fue la última vez? Ángel soltó una carcajada sin humor. Ja, sí, claro, Lu. Voy a llamar rapidito a mi amigo por correspondencia, el ángel. Oye, mejor amiga, ¿podrías venir a deshacer a nuestro señor supremo de la radio asesina?
Súper casual. Charlie levantó la cabeza de golpe, con los ojos cómicamente grandes. Ángel. Charlie. Emily. Ángel parpadeó. Oh. Baggy se giró hacia ella. ¿Estás bromeando? No lo soy, dijo Charlie rápidamente, con la esperanza y el miedo entrelazándose en su pecho. Emily nos ayudó. Lo ayudó después de la pelea. Su mirada se dirigió a la figura temblorosa de Alastor. Son no se atrevió a pronunciar la palabra amigos. Se conocen. Ella podrá ayudar. O conseguir a Será o a alguien que ayude. Estoy segura. Antes de que nadie pudiera responder, Nifty apareció junto a ellos, agarrando un cuchillo aún resbaladizo por la sangre de cucaracha. Si los ángeles son el problema, siempre podemos apuñalar más. No ayuda en nada. Gritó Charlie mientras intentaba que el pequeño demonio dejara de blandir su cuchillo. Pero Alastor no escuchó nada de eso con claridad. Las únicas palabras que lograron atravesar la niebla fueron, cielo, y, lo que ellos empezaron. Su respiración se entrecortó violentamente. El pánico se apoderó de la poca lucidez que le quedaba. Sus garras arañaban inútilmente el suelo, dejando marcas sangrientas en la madera mientras su cuerpo temblaba. No, susurró con voz ronca. No era su voz. Sonaba tan joven, tan frágil. No más jaulas, balbuceó, con la voz quebrándose. No más cadenas, no. Lucifer se volvió hacia él al instante, con una presencia imponente y firme, un poder angelical y demoníaco que ejercía la presión justa para evitar que Alastor se hiciera añicos, por completo. Lo sé, dijo Lucifer con urgencia, intentando con delicadeza levantar la cabeza de Alastor para que lo mirara. Lo sé. Escúchame. Alastor sacudió débilmente la cabeza para liberarse de su agarre. No puedo, susurró. No lo haré, no volveré. Otra oleada lo atravesó con crujidos espantosos. Su espalda se arqueó mientras huesos y músculos finalmente se desgarraban bajo la piel. La sangre comenzó a empapar la espalda del siervo mientras lo que fuera que se abría paso hacia afuera. Lucifer se obligó a no mirar las heridas. Ni las dos figuras familiares que intentaban abrirse paso a través de su camisa ahora hecha jirones. No vas a volver, dijo con firmeza. Te quedas aquí. Me encadenarán otra vez, jadeó Alastor. Lo encerrarán todo, me harán olvidar otra vez, me harán, ya no les corresponde a ellos decidir eso, espetó Lucifer. Alastor rió débilmente, histéricamente. Sangre, oscura y dorada, se acumulaba a su alrededor, siempre deciden. Lucifer se inclinó hacia él. Esta vez no. Alastor se encogió sobre sí mismo mientras otra ola lo azotaba. Por favor, susurró, su voz solo para Lucifer. No puedo sobrevivir a esto otra vez. Lucifer contempló con desdén al ser que el cielo había creado, roto, borrado y luego abandonado. Tomó una decisión. Charlie, dijo con voz severa, llama a Emily. Charlie no dudó. Le temblaban las manos al sacar el dispositivo del bolsillo. El mismo símbolo brillante e increíblemente cálido que Emily le había mostrado una vez, apareció de repente con una sonrisa y una promesa. Si alguna vez me necesitas, si de verdad me necesitas, llámame. Y el Charlie de Dios la necesitaba. Emily, dijo mirando a la luz, con la voz quebrándose. Por favor. Necesito que vengas al infierno. Ahora. Algo anda mal, algo anda muy, muy mal, y ese es Alastor. Ellos, es cielo, no quiso pronunciar las palabras, solo por favor, ven. El símbolo resplandeció y, por un instante, Charlie sintió que la esperanza lo invadía. Pero entonces la luz se apagó. Sofocada como una llama. Allá en el cielo, ya lo habían sentido. Claro que sí, claro que lo sabían. En el instante en que los dedos de Charlie rozaron las teclas del piano. En el instante en que aquella vieja melodía resonó. En el instante en que algo sellado, enterrado, borrado, se atrevió a recordarse a sí mismo. Se extendió por el firmamento como una falla geológica que se abre. Los coros vacilaron a mitad del himno. La luz titiló. Como el mismo cielo, sus muros, su piedra, sintieron la ausencia. Como si el recuerdo de su propio hijo arrebatado de sus brazos fuera suficiente para hacerlo gritar. Quienes controlan el cielo lo sabían. Siempre habían sabido que este día podía llegar, pero no creían que realmente sucedería. Adelante, llámalo fe ciega. Llámalo esperanza. O podrías llamarlo por lo que realmente era, arrogancia. Se suponía que esto no iba a pasar. En realidad, creían haber hecho todo bien. Creían que eran intocables. Que se habían salido con la suya. La revelación llegó como una puñalada por la espalda. Una bala en la noche. Ahora tenían miedo. Y ese miedo se transformó rápidamente en ira. Siempre fue así. Después de todo, la ira era más fácil.
La ira daba forma al pánico, convertía la culpa en rectitud. Siempre fue así. La humanidad lo había aprendido de ellos o quizás al revés. Cuando Emily oyó el grito de pánico de su amiga, se giró instintivamente hacia las puertas. Pero Sarah ya estaba allí. No, dijo el ángel con brusquedad, extendiendo la mano para agarrar la muñeca de Emily. Emily retrocedió, con el rostro contraído por la confusión. Charlie necesita ayuda. ¿Qué estás haciendo? La expresión de Sarah se endureció, adquiriendo un aire antiguo y frío. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Emily la miró fijamente. ¿De qué estás hablando? Ella dijo que hay. Las alas de Sarah se desplegaron, interrumpiéndola. El infierno está intentando provocar. Después de todo lo que han hecho, después de Adán, después de que ese demonio sediento de poder creara esa arma, ¿crees que esto no es otra trampa? No, ya hemos hablado de esto, Sarah, dijo Emily, cada vez más frustrada. Ellos no son el enemigo aquí. Exclamó Emily. Y además, esto no tiene que ver con el infierno. Esto tiene que ver con un viejo cuento infantil. Una variable borrada, interrumpió Sarah. Un caso cerrado. Un fracaso resuelto. Esto me supera, Emily contuvo la respiración. ¿De qué estás hablando? Preguntó de nuevo. ¿Qué está pasando? Esto es más antiguo que cualquiera de nosotras, Emily, dijo Sarah en voz baja, a modo de explicación. Confía en mí cuando te digo que dejes esto en paz. Emily se quedó mirando fijamente, buscando en los ojos de Sarah alguna pista. Pero no encontró ninguna, solo vio pánico absoluto. Algo en el aire a su alrededor se rompió. Se retorció adquiriendo una forma antinatural y comenzó a crecer. Todos lo sintieron, la presión sofocante que oprimía sus alas. Podían saborear el hierro caliente en el aire. Algo en el cielo estaba cambiando. Estaba recordando. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. Eso es, jadeó. Sarah apretó la mandíbula mientras colocaba suavemente un brazo sobre el hombro de la joven ángel. Por eso mismo no vas a ir. Se dio la vuelta, su voz resonando por toda la cámara mientras se adentraba en el caos. Cierren el canal. Bloqueen el cielo. Un torbellino de alas y movimiento se desató a su alrededor mientras los ángeles comenzaban a obedecer órdenes. Pero se está muriendo. Gritó Emily, esforzándose por alcanzar a Sarah. Pero Sarah no dio marcha atrás. De vuelta en el infierno, Alastor seguía gritando. Se desgarró de él de forma cruda e incontrolable, su cuerpo se arqueó violentamente mientras intentaba desesperadamente luchar contra sí mismo. Los músculos seguían moviéndose, reacomodándose para dar cabida a estructuras que no habían existido durante siglos. El crujido de sus huesos y el desgarro de sus ligamentos bastaban para que Usk sintiera ganas de vomitar. Alastor apenas podía respirar. Sus alas intentaban recuperar la memoria. Intentaban volver a su sitio. Su piel seguía desgarrándose en surcos irregulares y dentados, llenos de sangre. El dolor le oprimía los pulmones mientras su cuerpo convulsionaba de nuevo. La sangre brotaba a borbotones, no solo de su nariz, sino también de lo más profundo de su pecho, mientras vomitaba violentamente, cayendo al suelo. Su visión se nubló, una luz blanca y estática chocaban tras sus ojos. No puedo, jadeó. No puedo respirar, quédate conmigo, dijo Lucifer, aún a su lado. Sus manos ahora estaban cubiertas con la sangre de Alastor. Oye, Alastor, chasqueó los dedos varias veces frente al rostro del siervo, tratando de llamar su atención. Oye, mírame. Quédate conmigo, ¿de acuerdo? Pero otra convulsión lo sacudió. Y algo estalló, literalmente, había tanta sangre que Nifty solo pudo mirarlo con asombro, bajo sus omóplatos. Pero nada de esto fue limpio. A través de lo que quedaba de la camisa desgarrada de Alastor, todos pudieron ver los bordes irregulares del hueso y las plumas desgarradas que atravesaban la piel antes de retraerse. Era como si ni siquiera su cuerpo supiera si tenía permiso para completar la transformación. Alastor tuvo arcadas, vomitando de nuevo, temblando tan fuerte que le castañeteaban los dientes. Yo no quiero, jadeó, apenas consciente. Que pare. A Lucifer se le heló la sangre. Aguanta, de acuerdo, Red. Aguanta. Charlie seguía presionando frenéticamente el dispositivo de comunicación, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Vamos. Vamos. Contesta. Alastor se arqueó con un sonido que ya no era exactamente un grito. Cuando se desplomó hacia adelante de nuevo, temblando violentamente, con sus astas casi golpeando la cara de Lucifer, la sala quedó sumida en un silencio atónito y horrorizado.
Solo se oía la respiración de Alastor, los jadeos húmedos y entrecortados que apenas salían de sus labios, y el suave e inconfundible crujido de las articulaciones que se movían a la fuerza a lugares que ya no recordaban. Lucifer contuvo el aliento mientras observaba cómo las alas retorcidas intentaban abrirse paso a través de la piel pálida y marcada por las cicatrices. Durante un largo e insoportable instante, nadie se movió, nadie habló, nadie sabía siquiera si seguía consciente. Entonces Alastor se rió. Alastor ya no estaba lúcido. La poca coherencia que le quedaba se desvaneció por completo al cambiar de peso, inclinándose su cuerpo hacia un lado sin previo aviso. Emitió un pequeño sonido entrecortado, mitad risa, mitad gemido, y entonces cayó. Usk maldijo furiosamente mientras se esforzaba por atraparlo. El impacto aún lo sacudió a ambos. La cabeza de Alastor quedó ladeada contra el hombro de Usk mientras un grito ahogado escapaba de su garganta. Tranquilo, tranquilo. Gruñó Usk, intentando ajustar su agarre. Por Dios, Al. La risa se apagó en el pecho de Alastor. Lo que fuera que intentara hacerse pasar por humor se desmoronó en un sonido débil y entrecortado que se apagó a medias, con la respiración entrecortada mientras su cuerpo se estremecía bajo el agarre de Usk. Usk maldijo entre dientes, con las orejas pegadas a la cabeza mientras algo agudo e indeseado le recorría la columna vertebral. Esto no era para lo que se había apuntado. Joder, ni siquiera se había apuntado a esta mierda desde el principio. Simplemente lo mantenía en pie. Eso era todo. Solo impedía que un amo, su jefe, el bastardo dueño de su alma, se estrellara de bruces contra el suelo delante de un público. Dignidad. Sí, eso era. Se trataba puramente de dignidad. No tenía nada que ver con lo ligero que se sentía Alastor en sus brazos. No tenía nada que ver con la forma en que le temblaba el cuerpo. No tenía nada que ver con el frío que sentía a través de la tela desgarrada de su abrigo. Nada que ver con la sangre, oh, dioses, había muchísima sangre. Alastor se estremeció débilmente al contacto. Sus dedos se curvaron brevemente en el pelaje de Usk, sus garras se engancharon por un instante como si intentara apartarlo. Usk ajustó su agarre de todos modos, con manos más suaves de lo que pretendía. Vamos, maldito dramático, murmuró con voz ronca. Mantente erguido. No me obligues a hacer esto. Alastor se estremeció al oír el sonido, un leve tirón involuntario. Sus dedos se aferraron al pelaje de Usk por un instante, sus garras se engancharon como si intentara apartarlo. Entonces su cuerpo lo traicionó. El temblor lo invadió de repente. Una violenta convulsión lo sacudió, su cuerpo se estremeció contra el pecho de Usk mientras jadeos entrecortados escapaban de él. Sus astas golpeaban la mandíbula de Usk mientras temblaba, sus dientes castañeteaban con tanta fuerza que dolían. ¡Ay! ¡Mierda! Oye, no, Usk siseó, apretando los brazos instintivamente y tratando de esquivar para evitar ser empalado. Alal, mírame, maldita sea. Alastor no pudo. Sus manos se aferraron inútilmente al pelaje de Usk, sus garras clavándose sin intención ni fuerza mientras su cuerpo se sacudía. La sangre manchaba el pelaje de Usk, cálida y pegajosa. Hizo una mueca, intentando, en vano, mantener a su jefe quieto. Estoy demasiado sobrio para esta mierda, murmuró, y si movió la pata lo suficiente como para controlar su pulso, eso no era asunto de nadie más. Charlie estaba a unos metros de distancia, con las manos suspendidas en el aire, temblando tanto que tuvo que apretarlas en puños para no extenderlas. Su voz apenas se oía por el nudo en la garganta. Se está muriendo, susurró. Papá de verdad se está muriendo. Lucifer no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la espalda de Alastor, en la piel desfigurada, el músculo desgarrado. Las alas a medio formar intentaban desenrollarse del tejido muscular y la sangre coagulada. ¿Acaso puede morir?, preguntó Ángel desde el suelo. Tenía los brazos alrededor de las rodillas dobladas. Después de que las alas comenzaran a desprenderse, de forma bastante sangrienta, de la espalda de Alastor, dejó que Usk se encargara de sujetar al ciervo. Había visto cosas horribles en su vida, pero joder, no como esto. ¡No!, dijo Lucifer casi por instinto, y luego añadió. No creo, sacudió la cabeza. Eso no importa ahora mismo, vamos a intentar centrarnos en ayudarle ahora, ¿de acuerdo? Ángel tragó saliva con dificultad. Vale. Genial. Me encanta. De verdad. Pero, ¿cuál es el plan? Verás, ya hemos dado vueltas a esta pregunta antes y no hemos avanzado nada más allá de esto. Hizo gestos exagerados por toda la habitación. Lucifer cerró los ojos un instante y respiró hondo. No puedo terminar la restauración, dijo. Solo el cielo puede hacerlo de forma segura.
Apretó la mandíbula. Pero no soy inútil. Se acercó y extendió las manos. Usk. Sujétalo. Quédate lo más quieto posible, ¿de acuerdo? Usk asintió una vez, apretando el agarre mientras Alastor temblaba violentamente contra él. El demonio gato lo giró para que Lucifer pudiera verlo mejor. Aunque la cabeza de Alastor permaneció enterrada en el hombro de Usk, Lucifer se arrodilló y colocó con cuidado sus manos sobre el pecho asustado y agitado de Alastor. El infierno respondió. El aire se espesó, oprimiendo como una manta pesada. Las sombras se arrastraron hacia adentro. Un zumbido estático resonó débilmente, temblando bajo la absoluta perversidad de la presencia de Lucifer mientras extraía de sí mismo ambas mitades, el serafín caído y el rey del infierno, entrelazándolas de una forma que la realidad claramente no aprobaba. De una forma que jamás había aprobado antes. Lucifer, empezó Baggy, con la voz cargada de tensión. Podía sentir la tensión reflejada en su cuerpo. Lo sé, espetó, y luego lo bajó aún más. Lo sé. El efecto fue inmediato. Las convulsiones de Alastor disminuyeron, no cesaron por completo, pero se atenuaron, como si hubieran bajado el volumen. Su respiración se volvió superficial y entrecortada. El sangrado disminuyó lo suficiente como para que el charco bajo ellos dejara de crecer. Pero Lucifer ya podía sentir cómo sus poderes comenzaban a menguar. No podría mantener esto por mucho tiempo. Un pequeño y quebrado gemido escapó de la garganta de Alastor. Nifty se movió antes de que Lucifer pudiera siquiera pestañear. Se lanzó a través de la sangre sin dudarlo y cayó de rodillas junto a Alastor, ignorando por completo al rey. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en el desastre que lo cubría. El abrigo destrozado, las plumas enredadas con sangre, la sangre esparcida por el suelo como en la escena de un crimen. Oh, susurró. Oh, no, el rey cucaracha y sus manos se detuvieron un instante sobre el cuerpo de Alastor, evaluando el desastre. Y entonces se detuvo, con la decisión tomada. Sacó un paño húmedo de algún sitio, nadie se pregunta nunca de dónde saca esas cosas, y empezó a limpiar suavemente la sangre de la cara de Alastor. Lento, cuidadoso, reverente. Estás sangrando por todas partes, murmuró Nifty, con la voz temblorosa a pesar de su intento de animarla. Eso es muy malo para la alfombra. De verdad, muy malo. Lentamente, Alastor levantó la cabeza del cálido hombro de Usk. Solo un instante. Sus ojos se abrieron con dificultad, desenfocados, luchando por captar la realidad. Nifty. Su voz apenas se mantenía nítida, la distorsión de la radio parpadeando débilmente entre las sílabas. Su mirada se posó en el paño empapado de sangre que ella sostenía en sus manos, y un atisbo de su cadencia habitual afloró. Ah, modales terribles, mis disculpas. ¡No! ¡No! Lo interrumpió de inmediato, sacudiendo la cabeza con tanta fuerza que le revolvió el pelo. No te disculpes. No hagas eso. Olfateó bruscamente, con los ojos brillantes. Quédate ahí. Con Usk. No te muevas. Yo me encargo. Sus párpados se cerraron de nuevo, como si el esfuerzo de discutir no valiera la pena. Ella lo interpretó como un permiso. Nifty se inclinó con una delicadeza que parecía casi irreal viniendo de ella. La pequeña demonio hiperactiva y frenética que normalmente rebotaba contra las paredes y apuñalaba insectos con alegría. Ahora, se movía despacio, con deliberación, como si los movimientos bruscos pudieran asustarlo. Primero le limpió la sangre de la barbilla, luego de la mejilla, y después de la comisura de los labios, donde seguía burbujeando con cada respiración entrecortada. Listo, susurró, más para sí misma que para nadie. ¿Ves? Limpio desastres. Eso es lo que hago. Su voz se reafirmó, como si se aferrara a la certeza de ello. Así que voy a limpiar esto. Voy a dejarlo impecable. Voy a dejarlo mejor. Entonces Alastor emitió un pequeño sonido. Uno que ninguno de ellos le había oído jamás. Era un ruido suave y tembloroso. Un gemido bajo y entrecortado que le salía del pecho, casi un balido, como el que hace un cervatillo cuando por fin se da cuenta de que ya no está solo. La estática a su alrededor no se intensificó. Se desvaneció, convirtiéndose en un crujido tenue e irregular que subía y bajaba con su respiración. Sus hombros se relajaron un poco, la tensión se disipó como si su sola presencia le hubiera quitado un peso de encima. Observando cómo Alastor encontraba refugio en el hombro de su camarero. Observar cómo el pequeño y frenético demonio insecto logra calmar al ciervo herido con palabras suaves y manos delicadas. Aquello provocó que algo se abriera en el interior de Lucifer.
Con una claridad repentina e implacable, recordó lo que Alastor había sido antes del ruido, antes de la sangre, antes de las máscaras, los dientes y la crueldad cuidadosamente cultivada. Era tan joven. Tan esperanzado. En su fe. En su manera de ver el mundo, como si aún pudiera responder a la bondad con bondad. Fiel como solo pueden serlo los inquebrantables. Gentil de una manera que no tenía cabida en los salones del cielo, y mucho menos en el infierno. Recordaba sus largas conversaciones sobre cómo mejorar las cosas, cómo hacerlas justas para todos. Y lo habían tomado. No se limitaron a derribarlo o dejarlo caer. Lo transformaron. Lo sometieron al dolor hasta que la supervivencia se convirtió en actuación y la distancia en doctrina. Le enseñaron, con brutal precisión, que el apego era una debilidad y la confianza algo que se podía manipular. Cada muro que Alastor había construido, cada regla, cada sonrisa cortante y cada aislamiento cuidadosamente impuesto, no era arrogancia. Bueno, tal vez no del todo. Pero todo era armadura. Armadura forjada por manos que una vez le habían prometido protegerlo. Y Lucifer, quien una vez se había creído la mayor víctima de la crueldad del cielo, comprendió en ese instante que se había equivocado. Porque Alastor había sido quebrantado desde joven y luego obligado a vivir con las cicatrices, mientras la verdad sobre cómo las había obtenido era arrancada de su mente.